La comunicación, una actividad común para el ser humano, pero que necesita del uso de diferentes elementos de manera adecuada e inteligente, según sea el objetivo del mensaje que se quiera transmitir. En la lectura también encontramos definiciones sobre comunicación digital y comunicación analógica. Comunicación digital vendría a ser que es lo que se dice, y comunicación analógica es cómo se dice. Podríamos aquí citar una frase que en muchos casos de comunicación es utilizada por muchos de nosotros. No hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Uno de los puntos de la lectura habla sobre Paul Watzlawick y sus axiomas. Por ejemplo, ¿es posible no comunicar? Cada gesto, cada movimiento corporal, la forma como miramos, la forma como gestualizamos, transmiten también el mensaje. Otro de los elementos importantes en la comunicación es el ruido semántico, un elemento que muchos profesionales obvian, siendo un factor muy importante para lograr que un mensaje sea recepcionado de manera adecuada. Como una opinión personal, el ruido semántico es un elemento utilizado muchas veces por profesionales que buscan una posición superior en cuanto a sus competidores. Por ejemplo, existen muchos casos que en una conversación algunos profesionales optan por utilizar palabras técnicas o de difícil significado, de difícil encuentro significado para el receptor. Es aquí donde falla en muchos casos la comunicación y se vuelve no asertiva. Otro factor también es el contexto cultural. Quiere decir que una frase o una palabra en muchos casos no va a significar lo mismo en nuestro país que en otro. Por ejemplo, en el Perú nosotros decimos te ampallé, mientras que en otros países utilizan una frase que para nosotros tiene un significado negativo. Viene a ser un procedimiento, ¿no?, que consiste en transmitir, pero tengo que saber transmitir, ¿no? Es decir, ¿cómo sé transmitir? Cuando me pongo en el lugar del oyente, ¿no?, del escucha. Por ejemplo, si estoy en una conferencia o en una charla, yo tengo que intuir, por ejemplo, el estado de ánimo de las 10 primeras personas que están en la fila, ¿no? No es lo mismo transmitir algo que tú quieras decir a una persona que está de mal humor o a otra persona que está de buen humor, ¿no? Me tengo que poner en el lugar de esa persona y tengo que saber escuchar incluso, ¿no? En psicología, por ejemplo, ¿qué se hace con un paciente, no? Creo que lo principal es la escucha, ¿no? Porque si tú no sabes escuchar, no vas a saber transmitir. Por lo tanto, no vas a saber comunicar, ¿no? Cuando entrenamos el cerebro, por ejemplo, que es el órgano más fácil que tenemos de manipular, primero pienso, vivo y siento, ¿no? Es decir, si yo me quiero sentir bien, pienso lo que voy a decir, digo lo que ya pensé y producto de eso me siento bien o me siento mal, como quiera sentirme, ¿no? Hay mucha gente que se quiere sentir mal porque le da la gana. Y hay gente que se quiere sentir bien porque tiene que sentirse bien, ¿no? Entonces, en general es un proceso donde tengo que saber transmitir. En general también es un arte, ¿no? Porque tiene que saber hacerlo.
No cualquier persona transmite lo que quiere transmitir. Y un ejemplo de ello lo tenemos en las personas que cuentan chistes, ¿no? Tienes el mismo chiste, muy bien transmitido por una persona y mal transmitido por otra, ¿cierto? Unos se van a reír por tu chiste, otros no. Puede ser tan malo que igual vas a transmitir risa, ¿no? Porque el chiste es súper malo, ¿no? Pero, como digo, la comunicación es un proceso donde intervienen 5, 6, 7 elementos que pueden influir básicamente en que la comunicación buena sea buena o mala, ¿no? Por ejemplo, la personalidad, ¿no?, del oyente, la motivación del momento, si tiene baja autoestima o no. Por ejemplo, en los casos de niños que tienen baja autoestima, si ese niño tiene baja autoestima, simplemente no va a tener mucha motivación para ir al colegio. Si tiene poca motivación para ir al colegio, va a tener poco interés por la clase. Si tiene poco interés por la clase, va a prestar poca atención a lo que la profesora diga. Y si presta poca atención, lógicamente, la memoria frente a ese aprendizaje que debe tener no va a ser tan funcional, ¿no es cierto? Y por lo tanto el proceso de aprendizaje en ese niño va a ser mínimo. Y todo por un problema de baja autoestima, ¿no? Pero donde influye la comunicación. No, es imposible no comunicar, ¿no? Es imposible no comunicar, sobre todo si tenemos en cuenta que la gran porcentaje de comunicación tiene que ver con la comunicación no verbal, ¿no? Desde mi silencio, desde mi ganas de no hablar, desde mi fastidio por hablar con alguien, ya estoy comunicando, ¿no? Es decir, si yo estoy en pleno consultorio, viene el paciente, me saluda, me dice: doctor, buenos días, ¿cómo está? Si yo tengo un dolor de cabeza, fiebre, una fiebre de 39,5, estoy mal del estómago, y lo primero que quiero hacer es tirarme a la cama, lo más preciso y sincero sería llamar al paciente y decirle: discúlpeme, pero por el respeto que usted se merece y por el tiempo que se merece, hoy día yo no lo voy a poder atender, ¿no? ¿Qué cosa me va a decir el paciente? Doctor, no se preocupe, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Lo llamo más tarde para reprogramar la cita. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de comunicación. ¿Qué pasa en el mismo consultorio? Cuando el paciente ingresa y de casualidad yo no tengo ganas de atender, porque estoy muy cansado. Puedo tratarlo bien, porque parte de la profesión es que des todo por el paciente. Pero si en pleno consultorio, a los 20 minutos de la sesión, cuando sé que la sesión debe durar 45 minutos o 50, y me empiezo a mover como ansioso, como aburrido, y muevo las piernas, así, ¿no es cierto? O hago esto, o simplemente agarro la historia clínica y mientras el paciente me está hablando hago esto, ¿ok? Me meto al lapicero para que el paciente se dé cuenta que estoy apurado. Le estoy transmitiendo mi fastidio y le estoy transmitiendo que se vaya de una vez, cosa que está mal, ¿no es cierto? Ya como ética profesional. Pero es imposible no transmitir algo. Es imposible no transmitir. La comunicación asertiva tiene que ver con frases, con motivaciones, con gestos, con automotivaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo uso una frase como tengo que? A mí me regalan un libro, vamos a suponer que esto sea un libro, así de grueso. Muchas gracias por el libro. Pero si hago esto y lo ojeo,
tengo que leer eso. Ese tengo que se asocia a ansiedad, a búsqueda de soluciones, ¿no? Si estoy escribiendo de lo más bien, estoy escribiendo, ¿no? A mí que me gusta la rock, la música, estoy escribiendo de lo más bien y alguien me llama y me dice: Alex, el próximo